Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Muy buenos días, estamos aquí en nuestro programa Babel Latino, edición 499, Janet Patricia Sosa, junto a Ricardo Paz, nuestro editor y productor. Pues aquí estamos para ya ir finalizando nuestra vida cíclica, por lo menos con este formato. Y yo encantada de poder saludar y abrazar a todos los seguidores y quienes nos escuchan en Radio Pichincha, allá en nuestra maravillosa mitad del mundo, Ecuador, también a Radio Sensación en Murcia, España, que cada semana nos retransmiten. También pueden vernos en podcast, sea en Facebook que en YouTube. Y pues nada, ya aquí le tengo a nuestro invitado. Bueno, le agradezco tantísimo a Germán Muenala, él es comunicador social. Tuvimos la oportunidad de conocernos, si no me equivoco, en el 2007, que fue él, a través de Rolando Ortega, que me invitaron a una entrevista con en ese entonces recién posesionado Rafael Correa, en una de sus primeras, digamos, que estuvo ya. Yo le conocía poquísimo, por otro lado, ¿no? Que era ya presidente del Ecuador, y vino a Milán y me llamaron. Y eso cambió un poco mi vida. Germán, primeramente, bienvenido. Gracias por haber aceptado. Él está desde Otavalo, ya nos dirá desde dónde. Bienvenido. Gracias, Patricia. Realmente es un gusto volvernos a ver por este medio y saludarte, no solamente a ti, sino a tu amplio público que te está escuchando y siguiendo en tu programa. Felicitarte. Como tú bien dices, a los años nos volvemos a encontrar y claro, la amistad entre amigos llegó, y cuando estuviste por acá en Ecuador nos encontramos en espacios que trabajamos, y hoy realmente un gusto de participar de tu programa por primera vez, yo diría sí, y esperemos no perder contacto. Y claro, listo, yo acá en Otavalo, en el centro de la problemática, las convulsiones sociales actualmente, y listo para conversar, que más que entrevista contigo sería un diálogo, una tertulia, una conversa. Yo siempre digo que lo nuestro con Babel Latino son diálogos. Aquí no es que estamos el entrevistado y el entrevistador, nosotros dialogamos. Los protagonistas sin duda son nuestros invitados, porque es la palabra y las cosas que nos tienen que contar, ya sea a nivel individual, porque también hay las historias humanas que son a la final colectivas y sociales, pero también las historias de lucha que ahora mismo Ecuador estás llevando adelante, ¿no? Entonces yo digo, es como un ir y venir, ya que Babel Latino, si bien se hace desde aquí de Europa, Italia concretamente, pero es un traspasar, ¿no? Debido a que estamos muchos migrantes por acá, y también cuando tenemos cosas que contar desde aquí, las trasladamos. Entonces ya digo, es un ir y venir, el saltar este charco, y por suerte la tecnología que nos ayuda. En fin, Germán. Hay un momento demasiado difícil, no digo que no se hayan vivido momentos difíciles históricamente en el mundo. Tenemos el tema de Palestina, que por lo menos aquí está llegándonos al hueso, digamos. Aquí están haciendo incluso huelgas generales en Italia debido a que le pararon a la flotilla. Por tanto, esto es para adelantar toda nuestra solidaridad al pueblo que está siendo asesinado impunemente por Netanyahu, y esperemos que se llegue a la paz. Pero lamentablemente no es solo eso. Ecuador está viviendo un nuevo momento en este caso una huelga ya iniciada hace más de una semana, ya nos contarás detalles, con un muerto justamente en la zona donde tú vives. Y
y con tanta impotencia de quienes estamos lejos para poder contribuir. Por tanto, hagámoslo a través de por lo menos de contar y de saber cómo podríamos nosotros, cómo están las cosas, Germán. No es lo mismo ver las redes, no es lo mismo, a veces se saltan noticias o nos hablamos hacia nosotros mismos, nos contamos en las redes quienes estamos en los grupos. Por eso me encantaría que con esta oportunidad contigo poder contar de qué está sucediendo en estos momentos en el Ecuador. ¿Cómo ves tú la situación y cómo crees que podemos también contribuir? Compleja la situación que estamos viviendo, Patricia. Partamos de un análisis político, pues el gobierno con el decreto 126 aumenta el precio del diésel, un combustible que básicamente es utilizado para la producción y un poco la movilización también, los buses, los transportes pesados, ¿no? La maquinaria pesada, los pescadores, eh, pues utilizan, los pescadores artesanales, sobre todo, digamos, utilizan este combustible y al ser el combustible por el cual la producción se mueve, eh, eh, consecuentemente la vida se encarece acá. Eh, este decreto hace que el pronunciamiento de la CONAIE haga una convocatoria a los movimientos sociales afectados para que reclamemos, lancemos una voz de protesta al gobierno y se exige ya desde la voz de la CONAIE la derogatoria de este decreto. Pues esta convocatoria tuvo ya eco y efectividad hace 11 días con mucha fuerza, pero hace 15 días ya con acciones, es decir, asambleas preparatorias, se empezó ya a cerrar ciertas vías y el paro ya anunciado dio una tregua incluso para que a partir de lunes de hace 11 días se iba a dar esta paralización. Informarte que básicamente la dirigencia de la CONAIE todavía está nueva, está recién posesionada y tenía que asentar un poco en territorio su presencia y sus estructuras. Y esto es fundamental un poco para entender lo que está pasando en estos momentos. Pero las organizaciones de base son milenarias y hay que decirlo, ¿no? Los ayllus, hoy convertidos en comunidades, quizás en barrios, ¿sí? Quizás en cabildos, y con el Estado plurinacional ya constituidos como pueblos ancestrales, que somos originarios también de una nación original, como es el pueblo quichua. Está Otavalo, que está formando parte de la nacionalidad quichua de la Sierra, y las otras nacionalidades del Ecuador pues están respondiendo a este nuevo esquema del Estado plurinacional y que en esta estancia, si queremos hacer referencia desde el 90 hasta el 2005, han vivido paros periódicos, básicamente no reivindicaciones individuales solo para el pueblo quichua, ¿no? Sino es para la sociedad ecuatoriana. Eso hay que hacer énfasis porque no son, digamos que hoy se lucha por la derogatoria de este decreto, esto no está beneficiando esta derogatoria en caso de darse solo a los quichos, no a la sociedad ecuatoriana en general, porque, bueno, ahora pasemos al tema del Estado, ¿no? El Estado que ha sido indolente, sobre todo a través del ejercicio de los gobiernos, la pobreza y la extrema pobreza recae sobre todo en los pueblos indígenas, pueblo afroecuatoriano. Los indicadores sociales lo dicen, y es porque se encuentra ya en los estudios sociales, la academia ha aportado mucho en esto, el racismo como una forma estructural de hacer sociedad. Y en los estudios que yo he podido un poco participar también, estando como funcionario de gobierno, recuerdo haber hecho
con el Ministerio Coordinador de Patrimonio, hicimos una encuesta sobre el racismo estaba siendo más fuerte en la sociedad ecuatoriana dentro del espacio institucional. Es decir, la institucionalidad pública era la más racista de la sociedad. Y esto se replica ahora en los paros, esto se replica con los decretos que de manera, digamos, muy imposible, que mandan estos decretos sin tener un diálogo, sin tener un acercamiento a la base social para decir, bueno, compensación. Se habla el tema de estar subsidiando, pero también se debería hablar de compensaciones o de subsidios focalizados, que es lo que se avanzó en el paro del 19, en el gobierno de Lazo. La CONAIE y los movimientos sociales avanzaron a hacer ejercicios de focación y partirlos de política pública, pero esto no se logró. Hoy en este gobierno ha sucedido cosas muy singulares, es decir, un gobierno quiere imponer una narrativa, además de imponer decretos, pero una narrativa que realmente ha exacerbado, ha despertado más la ira del pueblo otavalo, en el cual ya por las propias características del paro, los paros son pacíficos, pero obviamente nuestra gente se a las carreteras, bloquea las carreteras para hacer escuchar su voz. Pero en ese bloqueamiento de carreteras obviamente se da enfrentamiento con la policía y ya no con la policía, no básicamente el ejército. Y ahí la pregunta es muy, la respuesta y la pregunta es muy clara, ¿no? ¿Quién tiene las armas? De lo que estás conversando, que es una realidad no de ahora, esto del racismo en el Ecuador, ¿no? Y no solo, en general hay una mentalidad neocolonialista que se ha impregnado en nuestras, o sea, muchas veces nosotros hablamos cuando estamos aquí en Europa de que hay el racismo, pero yo siempre tengo que, ahí también con un poco de sabor amargo decir en mi país también, porque el Ecuador, por lo menos de donde son nuestros orígenes, hemos tenido siempre que enfrentar este tipo de racismos y no solo a nivel institucional, ¿no? Sin embargo, pasa que todos los últimos años de lucha, es desde años, más allá de las dirigencias de la CONAI, como dices, son estas luchas ancestrales, o sea, que nos vienen, mueren incluso, caen presos a nombre de todo el pueblo ecuatoriano, porque este tipo de alza del diésel no afecta solo a los sectores indígenas, ¿no? Afecta a todo el mundo, a las, entre comillas, clases medias, que ojalá entendiera la gente que la clase media, mientras sea clase trabajadora, en cualquier nivel de trabajo que tenga, es siempre una clase trabajadora. Entonces, en ese sentido, una vez más, poniendo el cuerpo, poniendo los muertos, poniendo los presos, no deja de ser admirable el decirles, o sea, que me enorgullece, pero al mismo tiempo duele, porque ¿qué está haciendo en los sectores, las ciudades, a nivel urbano? ¿Cómo sienten ustedes? ¿Cómo están las cosas? Sí, yo sé que de la noche a la mañana a veces cambian también, ¿ah? Pero que la represión está siendo tenaz, como dices, quienes tienen las armas, quienes tienen los tanques, es el Estado, es el poder, es el gobierno, es Noboa. Decirte que hemos vivido días terribles, ¿no? Otavalo se despierta con el vuelo de helicópteros, ¿no? Imagínate una ciudad que jamás ve por rara vez un helicóptero. Hoy están aterrizando casi en pleno centro de la ciudad, porque, bueno, a la entrada norte de Otavalo está el destacamento de policía, pues hay, han convertido en un helipuerto, ¿no? Donde se ve muy a menudo el aterrizaje de helicópteros. Eh, Vemos tanquetas que son básicamente para la guerra, tanquetas del ejército. No son los trucutús que conocemos, están en todo el camino, ¿no? Vemos al ejército de arriba abajo, o cerrando o bloqueando vías, etcétera. Eh, y lo que pide la gente un poco es
Si bien ya las peticiones de la CONAIE son claras, eh, el ruido, digamos, la bulla, el grito en la calle es, no somos terroristas, ¿no? Porque el gobierno nos ha tildado de terroristas, ¿no? Y obviamente la juventud, las amas de casa, todo el mundo está muy dolida por esto, porque los otavalos somos gente que eh, ha salido del país, somos embajadores eh, itinerantes. Me gusta decir esto mucho porque yo también fui un migrante, un mindalae, como decimos acá, y el Ecuador se le conoce más por Otavalo. En las calles cuando andaba por Europa, decíamos, somos de Ecuador, nos decían, de Guinea Ecuatorial, África. No, somos de Otavalo. Mm. En Sudamérica, ¿no? Se identifica más Otavalo que Ecuador en el mundo. Y Otavalo hoy está siendo digamos, este punto de atracción del mundo que estamos, según la narrativa del gobierno, somos terroristas, estamos apedreando y hay heridos del ejército, pero no se habla nada de nuestros presos, no se habla nada de Efraín Fuérez, que fue asesinado por la espalda, no se habla nada de los 12 y ahora más presos, porque dentro de esos presos cogieron, como se dice, como chivos expiatorios, ¿no? Porque hay gente que tiene enfermedades catastróficas, hay gente con situaciones de salud mental que pasaban por ahí, simplemente fueron tomados presos, ¿no? Y en eso está registrado, afortunadamente en las redes sociales te pueden mostrar, en el caso de Peguche, hay un borrachito que se acerca a donde está el ejército y lo cogen preso, ¿no? Y las familias de estos presos llorando porque son padres de familia, son sostén de hogar y son gente que si bien pudo estar en las manifestaciones, pues no son eh, terroristas, ¿no? No somos terroristas en general. Las cosas están dadas, no existen mecanismos, no existen condiciones que desde el oficialismo presten a decir vamos al diálogo. Más bien la organización indígena a través de sus órganos han mostrado una cierta flexibilidad para acercarse a hacer los diálogos, pero la gente está muy aguerrida para continuar con el paro porque la exigencia es de esto, que se libere a los detenidos en estas manifestaciones, la derogatoria del decreto 126, perdón, estoy un poco confundido, la derogatoria del decreto de la subida del diésel y sobre todo un poco también ir hacia el gobierno a la entrega de recursos para salud, para educación, para la atención social sobre todo, porque se ha visto muy deteriorada. Quizás de último está el tema de seguridad, pero hoy con esta manifestación, al menos en Otavalo, y el pueblo consciente ha mostrado que el gobierno tiene capacidad de control, pero tiene voluntad para enfrentarse a los terroristas frente al narcotráfico, a quienes están también cometiendo actos de inseguridad en las ciudades, como vemos Quito, Guayaquil, Manta. eh, pues no han sido, el gobierno como tal no ha sido capaz de ver las señales de Lula en las cárceles, pero acá se ha cerrado para que el ejército haga su incursión en territorios de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, son, digamos, hechos que nos están dejando grandes lecciones que la sociedad ecuatoriana debe reflexionar frente a esto. Sí, definitivamente, ahí donde yo sé que no es una pregunta que tenga ahora mismo respuesta. Yo no veo en el gobierno una voluntad de diálogo, al contrario, quiere manejar al Ecuador como si fuera su propia hacienda, no su propia empresa. O sea, está secuestrado prácticamente el Estado en manos de un inmaduro, incapaz, como es Noboa, porque desde afuera, no sé desde adentro, yo ni siquiera sé cómo pudo haber ganado las elecciones, hasta eso está en duda, porque después de 3 meses sucede esto y una vez más los pueblos están en las calles, ¿no? Por todas las medidas. ¿Cómo crees que se pueda dar? Porque aquí tenemos la liberación de todo este pueblo
que no tienen nada que ver con el narco, que en cambio el Estado sí, porque vivimos en un narcoestado, lamentablemente. ¿Ves tú una salida a lo que estamos viviendo ahora mismo en nuestro país? Como te digo, respuesta no hay, Lamentablemente pero no por veo lo más menos, allá. dime, disculpa. Sí, sí. Literal lo que tú dices, ¿no? Sí, es lamentable el gobierno que estamos teniendo por su forma de actuar y su forma de ser y su psicología, llamémoslo así, porque esto tiene que ver con su creencia de ser como seres superiores. Así nos tratan, así se manifiestan en los medios de comunicación, en las cadenas de televisión, aunque veo un poco televisión ahora, pero a través de las redes se puede ver, pues son seres que se creen superiores y tienen la razón y no pueden entrar en diálogo, porque entrar en diálogo para ellos sería un poco bajarse, ¿no? Como se puede decir así. Lamentablemente, Janet, quiero decirte que no, yo igual no veo una salida inmediata. Estas salidas pueden ser políticas, eh, pero claro, frente a eso, también el frente del movimiento indígena está en la consulta popular, donde está pretendiendo convocar a una nueva constituyente, ¿no? Quizás por ahí también hay que trabajar. Es más, se debe y vamos a trabajar por ahí. No sé, el diálogo no se va a dar, según pienso yo, y la gente sigue en las calles. Eso también implica varios problemas sociales porque la población mestiza también busca enfrentarse con la acción indígena de estar en paro y de tomarse las carreteras y esto emite consecuencias como desabastecimientos de gas, de alimentación, etcétera, pero no hay la suficiente, digamos, empatía para dialogar y poder exigir, en este caso diría que el sector mestizo también se adhiera al sector quichua para hacer un gran frente y exigir al gobierno un diálogo, porque oponerse simplemente con la misma narrativa del gobierno, de la clase dominante, es seguir hiriendo y abriéndole estas brechas de racismo que no se han superado, ¿no? Por más que no aprendemos, los paros se repiten de una manera sistemática. Todos los paros han tenido esta misma eh, manera de vivirse, de ser, ¿no? Autoridades que no escuchan la indolencia y los pueblos indígenas escuchando insultos a mansalva, ¿no? Escuchando insultos antojadizos. Y dentro de ellos siempre hemos sido vagos, siempre hemos sido retrógradas, siempre hemos sido infantiles, siempre hemos sido todas estas categorías que nos han dicho hasta ya somos terroristas, como decimos. Pero hay esta campaña con los jóvenes demostrar que no somos terroristas, que somos un pueblo organizado y que tenemos también voz y queremos que esa voz se escuche. Pues decirte, Germán, que eh, igual me dejas de un sabor bastante triste de lo que está sucediendo en el Ecuador, esa impotencia que decía inicialmente, pero al mismo tiempo, una cosa que va más allá de la esperanza. em, la generación más que nunca de las organizaciones sociales, de la misma CONAI, de fortalecer los lazos internos de la comunidad y al mismo tiempo las relaciones con todos los sectores progresistas en el Ecuador. Yo siempre digo que el corazón lo tenemos a la izquierda y no es porque queremos representarnos de una línea ideológica, ni mucho menos, sino porque somos humanistas, por sobre todo. Y el Ecuador lo necesita más que nunca que después de Lenin Moreno lo único que hemos tenido, y hablo de esto porque hace, nosotros estábamos orgullosísimos los migrantes de lo que estaba sucediendo en nuestro país. Podían cometerse errores, sin duda, pueden haber otras problemáticas, pero lo que estamos viviendo ahora es, en cambio, una pesadilla para quienes estamos fuera y para quienes están sin duda dentro en la lucha. Así que eso, hacer un llamado a la unidad, no sé, ¿cómo ves tú también eso ya para terminar? ¿Cómo ves esa parte de poder enlazarse mucho más con las organizaciones? Lo que hablábamos hace un ratito que nos va a tener conectados el AINI, la cooperación y la complementariedad de los pueblos. Y hacer énfasis, ¿no? Nuestro pueblo está en lucha y esto se está mostrando a nivel mundial.
Residentes quichotavalos han hecho cartas de entrega al consulado en Nueva York, de la manera en Chicago, por leyes tours organizadas como quichotavalos. Las protestas están haciendo frente a los condados cerrados en Brasil de quichotavalos, en Chile. En Colombia también se han entregado cartas a la embajada ecuatoriana y en Europa también, en Bruselas, eh, eh, en, en España, tengo entendido, se está escuchando voces que se están juntando y en los parques gritando que pare la represión y que devuelvan a los presos, ¿no? Esta solidaridad de los núcleos organizados de los quichuas migrantes mindalaes se juntan con estas voces progresistas, con estas voces conscientes del mundo, porque si bien están ahí los quichuas, también se ve que está la gente europea, están organismos junto y apoyando esta protesta. Esto va a ser una repercusión. De hecho, el gobierno eh, tendrá que responder frente a esto, porque no será fácil entrar a estos países sin esta mancha que está teniendo el gobierno. Y aquí internamente, pues insistir, seguir insistiendo, y eso es lo que le queda al movimiento indígena, a la organización, a las estructuras, a las comunidades, a las familias, resistir y encontrar salidas. Como decimos, no hay una salida inmediata, eh, estamos paralizados, no sabemos qué va a seguir pasando y la gente está muy convencida en resistir. Bueno, Germán, te agradezco inmensamente una vez más por estar aquí con nosotros en Babel Latino en el programa 499. Llegamos al 500 y ahí también vuelvo a la anécdota histórica que yo el 2007 trabajaba en un área de comunicación muy distinta y a partir del encuentro que tuve en Milán, que fue en julio, recuerdo, pues pude presentar la propuesta de radio intercultural internacional Babel Latino y mira, estamos hablando de 16 años y más y aquí estamos. Entonces, la invitación era también para decir, cerrar y con un agradecimiento profundo de lo que ha significado todos estos años un programa semanal dedicado a la intercultura, a la internacionalidad, a cruzar este charco, a hablar de nuestras raíces, a hablar de arte, música, de todo lo que atraviesa, libros, que ha sido una experiencia maravillosa. Para mí es simplemente un cambio de formato de aquí en adelante, pero el poder agradecerte que Babel Latino se abrió a partir de esa llamada telefónica que me permitió ir a Milán y de ahí hasta el día de hoy y hasta la próxima semana que termino con el programa 500. Felicitarte, Patricia, por todo el trabajo que has hecho y como hemos dicho, sigamos en contacto para seguir construyendo este AINI. Este año estamos en esa red. Hasta pronto, mil gracias. Gracias. Ellos quieren decir que nos expulsan de sus territorios, nosotros les expulsamos de todo el país entonces. No nos botarás de nuestra propia casa. Aquí estamos y aquí resistimos. No nos sometemos, somos indios firmes, necios, recios, indivisibles. Somos raíz, somos tierra, somos Ecuador. Te vas tú, se queda la patria. Te vas tú, se queda la patria. Somos la siembra, el alimento, el agua viva que da libertad. Los de poncho, manos labradas, los guaguas, el idioma ancestral. Somos jaguares, pirañas y caimanes, anacondas que protegen el lugar. Somos el cóndor que nunca se enjaula, las llamas que cruzan el gran páramo andino. Nos sometemos,
bosque sin final. Somos la sangre precolombina, somos la historia que no vas a borrar. Fuera, 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 fuera. Te vas tú, hey. Se queda la patria, se queda la tierra, se queda el Ecuador. Nos pintamos para la resistencia, las tribus unidas, la nueva independencia. Desde los Andes, la selva y la costa. Fuera lobo, fuera lobo, fuera. Pues y aquí seguimos con Babel Latino en nuestra segunda parte. Tengo a mi segunda invitada, les debo decir que estoy bastante emocionada porque le conocí hace poquito, pero fue esas conexiones y bueno, lo cual agradecemos a Orlando Pérez que nos permitió estos encuentros que yo digo en las estrellas se dan, o sea, esos estrellas fugaces que pasen pero te dejan marcado. Qué bonito. Nuestra segunda invitada es una mujer cubana, una maravillosa mujer cubana. Se llama Damaris Puñales Alpizar. Pues yo le llamo ya Dami, como si le conociera de una vida. Su currículum, como decía, si me pongo a leer, no terminamos el programa, por tanto, solo diré, es doctorado en estudios hispánicos de la Universidad de Ohio, si no me equivoco, profesora asociada de estudios hispánicos, jefa del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas, directora del programa de estudios internacionales y mucho más. Y tengo aquí una de sus obras, ya que es escritora, ha escrito muchos libros, pero ella nos va a ir contando porque le vamos a descubrir, ya no solo un descubrimiento mío, en el penúltimo programa, siempre dicen que uno debe quedarse en el penúltimo porque el último nunca se debe decir último, que es No vine a hacerme la inocente, seguro que es una mujer que no se hace la inocente, que es de imagen pura y de una esencia pura. Bienvenida, Damaris. Gracias por haber aceptado la invitación de Babel Latino. No, al contrario, Janet, es un honor para mí, primero estar conversando contigo, porque como tú decías, nos conocimos hace tan poquito y fue una conexión inmediata. Yo sentí que te conocía de toda la vida y la imagen que me transmites, la emoción y la energía que me transmites son muy buenas, muy positivas. Y igual le agradezco muchísimo a Orlando que nos haya conectado, que todo se haya dado para que hayamos coincidido, además en un lugar tan lindo como Campillos, en un evento tan lindo como el que tú organizas allá desde hace años. Entonces, pues nada, es un honor estar aquí, sobre todo sabiendo que este es el penúltimo programa, por lo menos de esta parte, ¿no? De este ciclo. Entonces, pues muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes. ¿Quién es Damaris Puñales? Bueno, poniendo al lado lo que tú hablabas hace un rato del currículum o de las cosas que uno ha hecho en la vida, porque le ha tocado, porque ha querido, porque ha podido, porque se han dado las circunstancias. Yo creo que si yo fuera a definirme a mí misma, ante todo soy un ser humano que se preocupa por los demás seres humanos. Y me encanta establecer conexiones con las personas, descubrir a las personas y formar parte de una comunidad. Yo creo que eso es lo más importante acerca de mí, que soy fiel a la gente que amo y que siempre voy a tratar de hacer lo mejor por quien esté cercano a mí en ideas, en corazón o en luchas, ¿no? Y lo otro, bueno, lo que tú comentabas un poco, sí, tengo un doctorado en literatura hispanoamericana, estudios hispanoamericanos por la Universidad de Iowa en Estados Unidos desde el 2010. Y a mí me gradué en el 2010 y desde entonces trabajo en Cleveland, Ohio, en una universidad que se llama Case Western Reserve University, y que una de las cosas que me ha facilitado es poder viajar, conocer el mundo y conocer a gente como tú, por ejemplo. El hecho de que yo haya estado aquí en España, de que Orlando haya venido a presentar su libro y me haya pedido que lo presentara y que hayamos ido juntos
a tu evento. Eso creo que es una de las cosas más lindas que me ha pasado, el poder conocer nuevas personas con quienes compartir ideas, sueños y sobre todo esperanzas, ¿no? Porque yo creo que al final de cuentas de eso estamos hechos los seres humanos, de esperanza. Sin eso no tenemos nada. Por lo demás, no sé, cosas importantes de mí. Tengo 2 hijas a las que adoro y amo con toda mi vida. Mariana y Carmen, que ya tienen 24 y casi 20 años de edad y que me han enseñado a ser mejor, ¿no? En todos los sentidos. Y que además son mi fuerza, mi motor y a quienes extraño muchísimo cuando viajo, pero de quienes me siento muy feliz por los seres humanos que son ellas también, la personalidad tan noble, tan amable, tan comprometida con tantas cosas que a mí también me interesan, que son estas 2 chicas mías. Y bueno, y el resto de la gente que amo, ¿no? Mi mamá, mis amigos, en fin. Sí, Eso soy yo. Yo creo eso que al es lo final uno es eso, ¿no? La gente que uno ama. Sí, importante comunicar a los seguidores y oyentes que están en este momento conectados que ella vive en los Estados Unidos, como bien lo ha dicho, pero ahora mismo está en este momento en España, Madrid, ¿no? También siempre en su trabajo profesional, ¿no? Te han derivado para allá, no sé cuánto tiempo te quedarás, pero antes de irte para allá, vas a venir a Italia a visitarnos o ya quedamos. Sí, claro que sí. Pero hay también un origen maravilloso. En la oportunidad, siempre hablando de la oportunidad que tuvimos en un día prácticamente de conocernos, fue algo que me dejó maravillada. Las conversaciones entre tú y Orlando de vuestra juventud, de esos años jóvenes donde ustedes estudiaban periodismo en Cuba, en La Habana. ¿Cómo se me entra en esos mundos literarios donde de un u otro modo tú y Orlando, porque hace pocos días has presentado también el libro de Orlando, Otro Necio en Madrid, cómo se adentra? O sea, esos encuentros así que son de vida humanos, pero también dentro de, en otra, como en otra dimensión cuando se vuelve literario. ¿Cómo fueron esas juventudes que me decían que habían grupos de lectura, en fin? Eso me encanta. Esos años de La Habana, de la universidad en que Orlando y muchas más gentes coincidimos, que fue del 89 al 94. Bueno, él y Patricia estaban en Santiago de Cuba y se trasladaron a La Habana en el año 90, pero formábamos parte de un grupo bastante pequeño porque la universidad, la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana era bastante pequeño en aquel entonces. Creo que en el año nuestro éramos 40 estudiantes más o menos, y no, 50, no más que eso. La mayoría, posiblemente la mayoría no, pero por lo menos una gran parte eran extranjeros y, y había muy buena preparación, es decir, tanto de la gente que entraba a la carrera como de los profesores que enseñaban las diferentes asignaturas. Y creo que eso nos abrió a todos nosotros, porque si ahora mismo tú miras la trayectoria literaria, la trayectoria periodística, la trayectoria profesional y la trayectoria humana de toda la gente que coincidimos en esos años en La Habana, en el pleno periodo especial, donde no había nada, donde las dificultades para estudiar, para vivir, para comer, para transportarse eran increíblemente difíciles. Pero sí había esta pasión por descubrir cosas, por encontrar caminos que no fueran comunes, en el sentido de que no se limitara al conocimiento que venía de los profesores, sino que había inquietudes literarias, inquietudes artísticas. También la vida cultural lo facilitaba mucho en La Habana en esos años. Estamos hablando de años en que había instituciones que se dedicaban, por ejemplo, a promover talleres literarios, a promover charlas, y estábamos en el centro de La Habana, estábamos en el Vedado, es decir, todo ocurría alrededor nuestro. Para darte un ejemplo, al lado de los dormitorios de la beca, como se le llama en Cuba, estaba Casa de las Américas. La Biblioteca Nacional también estaba muy cerca, la Casa de los Escritores, la Casa del Periodista. Es decir, había un montón de instituciones, pero más allá se fue conformando un grupo que estaba buscando su propio camino en la vida, su propio camino literario o su propio camino académico. Y esos grupos compartíamos charlas, reuniones, lecturas, nos pasábamos textos los unos a los otros, nos pasábamos libros que entonces estaban prohibidos, entre comillas, por el gobierno cubano.
Me acuerdo, por ejemplo, de La insoportable Edad del Ser, de Milan Kundera. Era un libro casi que de devoción entre nosotros, ¿no? Y que se pasaba de manera escondida porque son estas otras formas de contacto y estas otras formas de crear y de creer que hacen que un grupo sea cómplice en busca de la belleza, en busca de la libertad de la palabra. Y creo que eso nos unió a un grupo de nosotros que hasta ahora sigue muy cercano, pese a estos muchísimos años que han pasado. Con Orlando conversábamos el otro día, eh, que no nos veíamos hace 30 años. La última vez que nos vimos fue en enero de 1995. Y cuando nos reencontramos fue como si hubiera sido ayer que nos dejamos de ver. La conexión fue inmediata, comenzamos a hablar, nos pusimos al día más o menos de gentes que conocíamos, gentes que queríamos, gentes que habían sido importantes para nosotros, y después la conversación siguió fluyendo sobre temas actuales que estás haciendo, tal y tal, y era como si nunca nos hubiéramos separado, ¿no? Entonces yo creo que esa es la belleza y también la magia de esos años de juventud que hicieron amistades que han perdurado toda la vida. Y como Orlando, te puedo mencionar a muchísima más gente que ahora mismo está en Francia o en Italia o en Canadá o en Estados Unidos o aquí en España, con quienes la conexión igual se mantiene por encima de los años y por encima de los diferentes rumbos que nuestras diferentes vidas han tenido por circunstancias que nos ha impuesto el día a día, ¿no? Y yo creo que eso es bonito porque compartir esos sueños, compartir esas lecturas, Eliseo Diego, Dulce María Loinás, con quien además eran muy cercanos territorialmente, quiero decir que eran muy cercanos al espacio en el que nosotros convivíamos. Tener esas experiencias marcaron a nuestra generación. Quiero creer que para bien, creo que nos marcaron para bien. Y Sin quiero duda. creer que la mayoría de nosotros hoy por hoy son seres humanos que vale la pena en todo el sentido de la palabra, ¿no? Sí, mira, una de las cosas que me dejaba a mí un poco admirada porque yo recién leí el libro del otro necio cuando me regaló Orlando, porque ya me había mandado un link online. Y decía, ¿cómo estamos conectados, no? Una vida, porque me pasa un poco igual, bueno, contigo 30 años, pero de habernos cruzado pocas veces en la vida con Orlando, y sin embargo de estar tan conectados es a través también del amor a lo que es la literatura, y de lo poco que a veces conocemos de nuestras vidas. Por decirte, yo no conocía la infancia de Orlando, o sea, me he quedado alucinada, que yo pensé que mi infancia era lo más difícil. Pero volviendo a ti. Sé que, y dentro de este libro lo dices, ya tantos años que no vives en Cuba, más la mayor parte de tu vida, ¿no? Sí. Salieron de Cuba. Sin embargo, se lleva el bagaje, ¿no? Se lleva dentro de ti, no has cambiado el acento y lo puedo decir porque yo tuve la oportunidad de estar en Cuba y la verdad es que fue como reencontrarme incluso con un pedacito de Cuba, como quiero decir, ay, qué lindo cómo hablan de bonito, porque me encanta el acento, me encanta este cantito, en fin. Pero entrar al mundo literario, tú eres una ensayista, experta en temas hispánicos. Antes de llegar a estos poemas maravillosos, que ahí te debo decir también un pequeño, yo no soy un amante de los poemas, pero tus poemas lo he leído con un gusto, como dices. ¿Sabes por qué? Porque los poemas, cada uno tiene su mundo encerrado en sí. Ah, Y los poemas representan, siempre a nivel social, siempre te dan algo, pero es difícil que yo logre penetrar en esos mundos, no lo hago más bien a nivel de la literatura. Pero bueno, conversemos primeramente de esto y después de este maravilloso libro que me ha dejado así, como si me hubieran puesto en el corazón, en forma de corazón muy, muy, muy profundo en su ligereza, que es lo bonito pero hablemos de tu trabajo un poquito, ¿sí? Porque está bien no Sí, sí, tomar sí. en cuenta, pero vienes haciendo un trabajo arduo y para ser tan joven aún, he dicho, wow, la mujer se Oh, dedica a gracias, estudiar gracias por lo de de la joven. mañana a la noche, estudia todo el día. Yo qué sé qué tiempo te das, discúlpame. Yo creo que soy muy disciplinada, yo creo que soy muy, muy disciplinada, y creo que esa disciplina viene de todo el entrenamiento que tuve en Cuba como estudiante, ¿no? Yo creo que eso viene de ahí. Sí, a nivel profesional, bueno, yo he estado tratando, hice mi tesis doctoral sobre la influencia soviética en la cultura cubana.
y cuáles eran los remanentes de de esa influencia o de esa presencia más bien soviética durante 30 años, desde los años 60 hasta los años 90 en Cuba, hasta que desapareció la Unión Soviética, y hasta dónde caló en el imaginario social cubano esa esencia rusa, ¿no? ¿Qué quedó de los rusos en nosotros? E hice un trabajo casi que como de arqueología cultural, si se quiere, porque rastreé películas, rastreé literatura, eh, cine, etcétera, para llegar entonces a la conclusión, aunque la palabra suene pretenciosa, pero no lo es, a la conclusión de que esa cercanía entre dos culturas tan distantes y tan distintas a nivel lingüístico, a nivel histórico, en todos los niveles, a nivel de desarrollo cultural o de exposiciones a diferentes acontecimientos, lo que creó fue una comunidad sentimental que de alguna manera se identifica y se logra ver a sí misma como única en el proceso histórico cubano, porque fuimos la única generación que tuvo contacto directo con esa cultura rusa o soviética en aquel entonces, que estudiamos ruso en la escuela, por ejemplo. Nosotros no estudiábamos inglés, lo que estudiábamos era ruso en la escuela, que consumíamos dibujos animados soviéticos, también de otros países, pero siempre se le decían los muñequitos rusos, ¿no? Consumíamos comida que venía del campo socialista. Entonces eso creó como una diferenciación que a su vez moldeó una subjetividad social específica y una manera de relacionarnos con el mundo que está marcada por toda esa educación sentimental y también formativa, ¿no? De educación académica. Para bien y para mal. Hay gente que detesta, que detesta y detestaba las cosas de origen ruso. Hay gente para quienes significó otro estar en el mundo, otra forma de ver las cosas, ¿no? Te cuento una anécdota. La primera vez, yo soy de esa generación truncada, si se quiere, y esto es una confesión que tal vez no debería hacer en público, pero que yo quería ir a estudiar a la Unión Soviética. Así cuando yo estaba en el Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas, donde yo Tú estudiaba, hablas de Carlos. todo, un pequeño, hablas ruso, ¿no? Y sé que hablas bien. Sí, bueno, no bien, pero balbuceo algo, sí, no lo practico Sí. hace mucho tiempo, entonces también eso se olvida, ¿no? Ahora estoy más expuesta al inglés. Pero yo quería ir a estudiar a la Unión Soviética y no pude porque yo me gradué de la preparatoria, o no sé cómo ustedes le llaman. Antes de entrar a la universidad, yo me gradué en el año 89. Y ese año las únicas carreras que vinieron para la Unión Soviética fueron de petróleo. Yo no quería estudiar petróleo. Eh, y bueno, nada, me fui a estudiar periodismo e hice mi camino y tal. Pero después cuando yo fui a Rusia por primera vez, que me invitaron precisamente a la Universidad de San Petersburgo, la Universidad Estatal de San Petersburgo, me invita a presentar mi libro, mi primer libro en el 2013. Mi primer libro se llama Escrito en Cirílico. Yo me sentía que estaba en casa. Es decir, yo llegué a San Petersburgo y todo lo que yo veía lo asociaba con algún recuerdo específico. Es decir, Dostoyevsky, Pushkin, Ana Akhmatova, todo me recordaba a cosas que yo había experimentado durante mis años de educación o de formación académica, ¿no? Entonces, ese tema a mí me ha obsesionado por años. Lo he ido ampliando, lo he ido desarrollando en mi último libro, que acaba de ser publicado en abril pasado por la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llama Códigos Rojos. Yo lo que hago es ampliar un poco este análisis y llevarlo al tema de las traducciones literarias y tratar de analizar cómo las traducciones literarias que provenían del campo socialista llegaban a Cuba. Es decir, quiénes eran esos intermediarios, cuáles eran los mecanismos de traducción, qué se traducía, qué no se traducía, cuáles eran los filtros por los que pasaba toda esta traducción. Es decir, más que la traducción en sí, porque no soy especialista en traducción, más que la traducción en sí, de comparar el texto original en lengua rusa y el texto en lengua española, en lengua castellana, yo lo que hago es analizar todo el contexto exterior en el que se produce esa traducción para ver qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? ¿Qué nos puedes decir
de No vine a hacerme el inocente, antes de que leas alguno de los poemas, Claro, que claro. será... Mira, Janet, es muy curioso el nacimiento de este libro porque yo he escrito desde que tengo uso de la razón. Es decir, mi primer poema yo lo publiqué a los 9 años en una revista literaria que había en Matanzas, que es la ciudad de la cual yo soy originaria, que es una ciudad además a la que amo profundamente, una ciudad tremendamente bella también y una ciudad de muchísimos poetas, ¿no? Entonces, desde muy pequeña yo siempre estuve expuesta a la poesía, a la lectura de poesía, a los talleres en las escuelas, etcétera, etcétera. Y mi primer poema, entre comillas, ganó un concurso municipal y me lo publicaron. Te digo, tenía yo 9 años, apenas sabía escribir y me lo publican en una revista literaria allá. Entonces siempre he estado escribiendo, nunca me había tomado a mí misma en serio como poeta. Eso tengo que decirlo. Es decir, yo escribía, tengo millones de cosas escritas, pero nunca me había tomado en serio esto de considerarme poeta, ¿no? Por miles de razones que no viene al caso ahora explicar, pero yo siempre había relegado como esa parte y de pronto se me da esta oportunidad a través de un editor aquí en España, José María Cumbreño, quien además, hablando de interculturalidades y de conexiones transatlánticas, es una de los editores que un trabajo más importante está haciendo en relación a promover la cultura y la poesía de ambos lados del Atlántico, ¿no? José María Cumbreño, a quien le agradezco infinitamente por haber confiado en mí, por querer publicarme, y la editorial que él dirige, que se llama Liliputienses, que tal y como su nombre indica es una cosa muy chiquitica, pero muy potente. Entonces nació esta idea de crear este libro o de poner algunos poemas juntos para publicarlo y a mí me hace muy feliz. Te lo digo, el libro salió publicado en diciembre del 2023 y ha tenido un recorrido decente, digamos, es decir, a la gente le ha gustado muchísimo, por lo menos los que me lo han dicho, si a alguien no le ha gustado no me lo ha dicho. No, yo te puedo pero, decir que me ha pero, encantado. pero de repente yo veo el libro que además como objeto es precioso porque la maquetación, el formato, el diseño es precioso de este libro, tengo que decirlo. Yo no tuve nada que ver en ello, eso fue toda la mano de Chema. Y de repente, como te decía, me veo a mí misma como poeta publicada y digo, uy, esto va en serio, ¿no? Entonces como que me asusta un poquito esta nueva faceta de mi vida, pero al mismo tiempo me encanta porque una de las cosas que creo que me define a mí mejor son los desafíos. Tú desafíame a algo que yo lo voy a hacer. Ese es un poco lo Bueno, que yo yo ya hago. te desafío que vienes a visitarme acá en este momento, así que ya estás fregada por ese lado. Para quien nos pueda ver y no solo escucharnos, aquí tengo el libro delante y pues les invito, espero que lo encuentren también en el Ecuador o en España, me imagino, en las En librerías. España, sí, sí, sí. Sí, no vine a hacerme la inocente, que es así, que es realmente ya solo el título te deja diciendo, wow, o sea, no vine a Y, hacerme la inocente. y esto me ha dado además el empujón que tal vez necesitaba para seguir escribiendo poesía y para seguir publicando poesía. Entonces, espero que antes de que se acabe el año salga otro libro que se va a llamar La soledad de quien conduce por la carretera en la noche. Eh, entonces, bueno, esperemos que eso pase. No, Vamos a ver, seguro, vamos a ver. seguro, yo confío. Pues sí, nada, querida, ya me encantaría seguir dialogando contigo porque no me canso de escucharte, no me canso de verdad. Debo decir que estoy realmente admirada y emocionada y me siento honorada de poder tener este diálogo y este inicio que me dejabas en la dedicatoria, que si bien no nos conocemos, que sea una amistad recién estrenada, pero tanto por crecer todavía. Así que Sí, me sí. encantaría que leas uno de los poemas que te gusten o el que te aparezca a ti mejor o el que el primero que te venga, como Ok, prefieras, para que voy a leer, escuchen bueno, nuestros... voy a leer este, después si quieres te leo otro. Pero este poema me gusta mucho, sobre todo tiene un significado especial y quiero contar un poquito brevemente la historia, si tengo tiempo, porque me parece importante. Ok, Davais es una palabra en ruso que significa toma, vamos, ¿no? Es como este tipo de interjección que significa dar aliento a alguien para algo.
Entonces, el personaje del poema, que se llama Igor o Igor en ruso, es realmente una persona, lamentablemente ya falleció, es el padre de mi mejor amiga rusa, que desde el primer día que yo llegué a su casa me trató como una hija. Si mi ruso es malo ahora, que es casi inexistente, en ese minuto era no existente en absoluto. Y él se tomó todo aquel trabajo de hacerme sentir bienvenida en su casa. Compró tocino especial para mí, compró un vodka especial para mí. Es decir, yo sentí una calidez que dicen que los rusos son fríos y tal. Al contrario, yo me sentí en casa, yo me sentí que pertenecía a esa familia, ¿no? Y el poema se llama así, se llama Davai, y dice: Igor cortaba el tocino ucraniano, servía el vodka de Georgia y me miraba con una cierta dulzura rusa. Tal vez se veía en mí, en aquel agosto templado en el que Cuba desfilaba por la Moskovsky Prospekt. Davai, decía, mientras servía otra copa de vodka y otra que yo, obediente, bajaba sin resistir. Decía Davai y otras palabras rusas que no entendía, pero que me iban envolviendo en una caricia suave de bienvenida, como si aquella casa fuera mi casa, como si él fuera mi padre, como si todos los sueños de mis 20 años fueran al fin verdad. Aquella mi ciudad, aquella mi lengua. Davai decía, y mis ojos enrojecidos no aguantaban más vodka. Davai, y estábamos sentados junto al fuego en una dacha cerca de Veliki Novgorod, comiendo tocino, bebiendo más vodka, como si Vero y Pedro y Dacha siempre hubieran estado ahí, esperando mi llegada, como si no hubiera jamás llegado porque jamás me fui. Davai y 4 décadas se esparcían sobre la mesa, y la mesa era un inmenso mapa tan vasto como el territorio que representaba Davai, y todo cabía en una sola palabra. Wow. De verdad, con el contexto que das. Pues sí, si quieres leemos otra y ahí sí ya nos despedimos por esta vez para reencontrarnos en otros momentos y en otros espacios, porque Babel termina, pero los proyectos igual están en evolución. Y ahora estoy segura que va a haber proyectos conjuntos, porque estas son las conexiones lindas que ocurren en la vida, ¿no? Bueno, leo este poema y con esto terminamos. Y de nuevo, Janet, muchísimas gracias por invitarme a ser parte de este programa y sobre todo a ser parte tuya, ¿no? Es decir, a lograr esta conexión contigo que siento que es súper linda y que me emociona muchísimo. Bueno, este poema dice así, con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos los oyentes. Y dice: empezar un poema que comience así. La única batalla que he ganado en mi vida ha sido contra el bosque. La única guerra que he perdido en mi vida es el bosque cada verano. Ver el mar a lo lejos cuando conducimos por estos parajes llanos, oliendo un salitre que no conoces, pero creer en el espejismo, en la falacia de los sentidos. Llegar al bosque como quien llega al mar, entregarse, a sabiendas de que el combate siempre está por empezar. Vivir en una calle que se llame Campo de Marte, en una ciudad que se llame Zamora, solo por imaginar que su nombre es Morsov-Poliev, que los inviernos son fríos y las noches de junio blancas. Confiar en que estas murallas nos protegerán cuando llegue la batalla final, aunque nunca hayamos creído en los dioses romanos y nuestras armas solo sean un par de palabras por decir. Terminar un poema así. 4 puntos cardinales empujan en direcciones opuestas. Cualquier elección es la equivocada y nuestra única opción, la inmovilidad. Gracias. Pues aquí estaremos una próxima. Gracias a ti, seguimos en contacto. Besos. Chao. Babel Latino. Programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz.